Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies. Ayer, mis queridos amigos de Austria subieron una entrevista en vídeo. Realizaron esta entrevista en vivo en Austria y Viena con Jeffrey Sachs. Esto fue parte de una gran conferencia de paz que se organizó allí. Mi colega Fritz Edlinger, quien es el editor en jefe de la revista austríaca International, ayudó a organizarla. Esta revista es maravillosa. Si puedes leer alemán, te recomiendo mucho que te suscribas a ella. Además, suscríbete a su canal de YouTube. Hacen un excelente trabajo. La entrevista con el Dr. Sachs fue realizada por mi amigo y colega, el Dr. Profesor Heinz Hertner. Hemos publicado libros y artículos juntos. Te recomiendo que veas esta discusión de 1 hora de duración entre los dos. Jeffrey Sachs proporciona muchas explicaciones. Es un excelente orador y tiene una clara comprensión de la política mundial y la política de los Estados Unidos. Por favor, disfrútalo. So, road to war, Professor Sachs. We have several explanations here. Entonces, profesor Sachs, tenemos varias explicaciones para nuestro camino hacia la guerra. Estas van desde la personalidad de Putin y la conquista imperial hasta explicaciones más estructurales como la competencia hegemónica. ¿Dónde se sitúa usted en esto? ¿Es acerca de la personalidad? ¿Es acerca del imperialismo? ¿O es más acerca de la competencia hegemónica o lo que llamamos competencia de las grandes potencias? Esa es la primera pregunta. Great. Thank you very much, and I'm told to be very brief so that we can discuss a lot, so I'll give... Muchas gracias. Me han pedido que mantenga mis respuestas breves para permitir más discusión, así que intentaré mantener mis respuestas cortas. Si no lo hago, podría convertirse en una larga noche para ustedes. Creo que la guerra realmente comenzó hace 9 años, no solo el año pasado. Creo que comenzó en febrero de 2014. Fue iniciada por el violento derrocamiento del presidente Yanukovych. Creo que esto se debió en gran medida a la participación de los Estados Unidos en una operación de cambio de régimen en Ucrania. En mi opinión, este fue el verdadero catalizador de la guerra. Esencialmente, lo que estamos viendo es una guerra proxy entre los Estados Unidos y Rusia. Ambos lados también están explotando las profundas divisiones étnicas dentro de Ucrania. Playing on the very aggravated ethnic divisions within Ukraine. So Ukraine is a divided country, ethnically, historically. Ucrania es un país dividido en términos de etnia e historia. Esta división ha llevado a una competencia entre Estados Unidos y Rusia por el control y la influencia, incluyendo la colocación de bases militares y la alianza entre Estados Unidos y la OTAN. Creo que ambos lados han mostrado una falta de prudencia. Sin embargo, como estadounidense, me centraré en la falta de prudencia por parte del lado americano, que creo que es central en este asunto. Si Estados Unidos hubiera sido sensato, y por Estados Unidos, no me refiero al pueblo americano. Nunca se les consulta sobre estos asuntos. Este problema no tiene nada que ver con el pueblo americano. Se trata de un pequeño grupo en el poder en Washington. Este grupo podría ser referido como el complejo militar industrial, que es un nombre apropiado. Este grupo carece de prudencia, y en mi opinión, esta falta de prudencia es por qué estamos en guerra. We are at war because of that lack of prudence, in my view. I don't think anything specific about Putin's personality plays any important role. No creo que la personalidad de Putin tenga un papel significativo en esto. Tampoco creo que se trate de recrear el imperio ruso. A menudo escuchamos cosas en los medios de comunicación convencionales que, en mi opinión, están lejos de la verdad. Quiero añadir un pequeño punto. Serví como asesor económico del presidente Gorbachev, del presidente Yeltsin y del presidente Kuchma, que fue el primer presidente de una Ucrania independiente. No favorecía uno sobre el otro. Me gustaban ambos. No había necesidad de que esta guerra ocurriera. Como estadounidense, me centraré en el enfoque sin sentido del complejo militar industrial en los Estados Unidos. Creo que esto fue una causa importante de la guerra.
You said personality doesn't really play that role, so you mentioned NATO and Mencionaste que la personalidad no juega un papel significativo. Trajiste a colación la OTAN, posibles causas estructurales y la competencia hegemónica. Parece que la percepción de Rusia era que quería aislar a la OTAN. Sin embargo, esto no fue exitoso porque ahora la OTAN está muy extendida. Finlandia y Suecia se están uniendo a la OTAN, y las tropas de la OTAN están permanentemente estacionadas en Polonia y los estados bálticos. Actualmente, hay un gran ejercicio militar de la OTAN ocurriendo en Alemania. Putin también quería desmilitarizar Ucrania, pero ahora Ucrania es el país más militarizado de Europa. ¿Fue la decisión de Putin un gran error geopolítico? Was Putin's decision a big geopolitical blunder? Well, it's a big geopolitical tragedy. What happens from now, Esta es, de hecho, una tragedia geopolítica significativa. Los resultados futuros aún son inciertos. Quiero aclarar mi postura sobre los problemas de la OTAN. Sin duda, el plan estadounidense de expandir la OTAN a Ucrania fue concebido a mediados de la década de 1990, mucho antes de que Putin se convirtiera en presidente. Basándome en una conversación que tuve con un historiador prominente, parece que el plan de extender la OTAN a Ucrania se formuló en 1992. Esto fue solo semanas o meses después de prometer a Gorbachov que la OTAN no se expandiría ni un centímetro hacia el este. Entonces, esto no es un desarrollo reciente. No se trata de Putin. Es un plan que se hizo antes de la época de Putin. it's not something new, it's not something about Putin, it's something that predates Putin. There's a fascinating article by Zbigniew Brzezinski Hay un artículo intrigante de Zbigniew Brzezinski en la revista Foreign Affairs. Esta revista es nuestra principal fuente de política exterior. En 1997, Brzezinski esbozó la línea de tiempo para la expansión de la OTAN en Europa Central, Europa Oriental, los estados bálticos y Ucrania. Esto fue casi exactamente en 1997. Esto se debió a que era un plan de los Estados Unidos a los más altos niveles. Cuando un artículo se escribe de esta manera, no es solo la opinión del autor. Es una forma de informar a la élite de opinión en los Estados Unidos sobre el plan real. Entonces, este plan ha estado en marcha durante décadas. Brzezinski discutió específicamente la idea sobre la OTAN tanto en Foreign Affairs como en un libro que escribió en 1997 llamado The Global Chessboard. La idea era rodear a Rusia en la región del Mar Negro. Esta estrategia es similar a la utilizada por Gran Bretaña y Francia de 1853 a 1856. of Britain and France in 1853 to 1856. It's almost reliving the Crimean War. The idea of the Es casi como revivir la guerra de Crimea. El concepto de la guerra de Crimea se basó en el deseo de Palmerston de expulsar a Rusia del Mar Negro. similar Brzezinski compartía una idea similar. A mediados de la década de 1990, los neoconservadores estadounidenses también tenían una idea similar que se remonta a 1992. become NATO Creían que si Ucrania y Georgia se convertían en miembros de la OTAN, Rusia estaría rodeada. Si miras el mapa, puedes ver que Rusia está rodeada por Ucrania, Rumanía, Bulgaria, Turquía y Georgia. La propuesta de expandir la OTAN para incluir a Georgia es, para mí, una clara indicación. Last time I La última vez que lo comprobé, Georgia no era un país del Atlántico Norte. Está ubicado en el Cáucaso. Entonces, ¿qué está haciendo la OTAN en Georgia? Aquí es donde las cosas empezaron a ir mal. Es la doctrina oficial de los Estados Unidos. Es sorprendentemente oficial porque puedes encontrarla en muchos documentos. Los Estados Unidos aspiran a ser la potencia dominante en todas partes del mundo. U.S. goal is to be the dominant power in all parts of the world. To my mind, no thanks. That doesn't make me feel any safer. It just means endless. En mi opinión, no gracias. Esto no me hace sentir más seguro. Solo conduce a guerras interminables cuando el 4,1% de la población mundial asume que dominará el mundo. Creo que esto ha sido parte de la política exterior de los Estados Unidos durante décadas. La expansión de la OTAN es parte de esto. Ucrania es un caso especial. Comparte una frontera de 2,000 kilómetros con Rusia.
Desde la perspectiva de Rusia, es un riesgo directo para la seguridad. Si yo fuera ruso, sentiría lo mismo. Si fuera estadounidense, también sentiría lo mismo acerca de Rusia. No querría que México formara una alianza militar con China o Rusia. De manera similar, no querría que los Estados Unidos formaran una alianza militar con Ucrania. Estas alianzas no hacen que el mundo sea más seguro. United States to have a military alliance with Ukraine for the same reasons. It doesn't make the world safer. If NATO expansion was one of the main causes for the decision, Si la expansión de la OTAN fue una razón principal para la decisión de Rusia de invadir Ucrania, probablemente se debió al temor de una situación similar a la crisis de los misiles en Cuba en 1962, donde los misiles de la OTAN podrían ser potencialmente desplegados en Ucrania. Sin embargo, desde 2008, ha habido varias propuestas. Una de estas fue en la cumbre de Bucarest, donde la OTAN prometió que Ucrania y Georgia se convertirían en miembros. Para 2014, había una propuesta para que Ucrania permaneciera neutral. Esta neutralidad significaba no ser miembro de la OTAN, pero también requería la retirada de las milicias apoyadas por Rusia en el este. Esto plantea la pregunta, ¿podría una Ucrania neutral haber prevenido la guerra? ¿Por qué se descartó esta opción? Desde 2019, sabemos que Ucrania tiene la membresía de la OTAN escrita en su constitución. Antes de 2008, hubo cierto vaivén con respecto a la independencia, la neutralidad y la membresía de la OTAN. Sin embargo, para 2005, Ucrania había expresado el deseo de unirse a la OTAN. Entonces, si Ucrania hubiera mantenido o presentado una neutralidad creíble, se podría haber evitado la guerra. credible neutrality, could the war have been avoided? Of course, it could have, and Austria's history is a glorious Por supuesto, podría haber sucedido. La historia de Austria es un brillante ejemplo del éxito de la neutralidad. A partir de 1955, Austria no fue amenazada debido a su estatus de país neutral no perteneciente a la OTAN. Austria recuperó su soberanía y la Unión Soviética se retiró. Curiosamente, la Unión Soviética se retiró en 1955 no solo porque se firmó el tratado estatal, se acordó el Belvedere y la neutralidad fue declarada por el Parlamento de este país. La Unión Soviética también sugirió a los Estados Unidos aplicar el mismo enfoque a Alemania para poner fin a la Guerra Fría. Cuestionaron la necesidad de la OTAN y la vieron como una amenaza. Recordaron a los Estados Unidos las 20 millones de vidas que Alemania había reclamado de sus ciudadanos y cuestionaron por qué los Estados Unidos estaban rearmando a Alemania. George Kennan, uno de nuestros más grandes estadistas y un renombrado diplomático historiador en la historia moderna, sugirió usar el ejemplo austriaco en ese momento. said at that moment, use the Austrian example. Have a neutral Germany and tell the Soviet Union. Mantén una Alemania neutral e instruye a la Unión Soviética para que se retire de Europa Central y Europa Oriental. Ahora, no hay necesidad de esa zona de amortiguamiento porque Alemania es neutral. Estados Unidos no estaría de acuerdo con esto. Estados Unidos nunca ha creído en este concepto. Tuviste suerte de que no estuvieran prestando atención. Pero para Alemania, no había ninguna posibilidad. Estábamos decididos a establecer la OTAN. A finales de la década de 1950, Eisenhower incluso sugirió darles armas nucleares. Es por eso que, después de una serie de terribles eventos, casi llegamos al Armagedón nuclear durante la crisis de los misiles en Cuba. Estados Unidos lucha por ver las cosas desde la perspectiva de los demás. Cuando digo los Estados Unidos, me refiero a un pequeño grupo de unas pocas cientos de personas, no al público estadounidense. El público no está informado sobre nada de esto. Anything about this. And just as a footnote, I've tried to explain the role of NATO. Solo para agregar una nota al pie, he intentado aclarar el papel de la OTAN en esto al New York Times, pero se niegan a publicar algo sobre el tema. Han producido 26 editoriales desde el 24 de febrero de 2022, afirmando que esta es una guerra no provocada. Los he contactado, les he escrito y les he explicado que he asesorado a líderes y países durante 3 décadas. Les pregunté si podían reservar 700 palabras para mí.
La respuesta fue no. Hay una total falta de voluntad para participar en cualquier discusión sobre este asunto. Si lo intentas, terminas en la lista negra de Ucrania y en la lista de ausentes de los medios de comunicación principales de Estados Unidos. Es bastante notable. Hay una cosa más que todos deberían entender. Esto no se trata de demócratas o republicanos. No se trata de política partidista en absoluto. Es diferente de las situaciones con muchos otros presidentes. Biden is no different from so many other presidents. It's not, this one's crazy, this one's not crazy. They're all... Este no está loco. No es que todos estén un poco locos. Esto realmente se trata de la política estatal a su nivel más profundo en Washington. Involucra a los comités de servicios armados y los enormes presupuestos militares de 900.000 millones de dólares. Tienes que probar tus armas, créeme. Se necesitan guerras, y no infrecuentemente. Tienes que estar preparado. Tienes que mostrarle a China quién manda. En la mente de este pequeño grupo, esta guerra tiene tanto que ver con China como con cualquier otra cosa. Sorprendente, ¿no es así? Es difícil entender su forma de pensar. Sin embargo, este tema no puede ser discutido abiertamente en los Estados Unidos en este momento, al menos no en los medios de comunicación principales. Claro, hay 1,000 otros medios para discutir cosas, pero no en The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, MSNBC o CNN. Puedes olvidarte de eso. MSNBC, CNN, forget it. Let's go a step further. You mentioned Austria and compared it to Germany. Profundicemos más. Mencionaste a Austria y la comparaste con Alemania. Austria tuvo la suerte, o quizás la sabiduría, como sugieres, de asegurar su neutralidad permanente. Alemania, por otro lado, estuvo permanentemente dividida durante varias décadas. La historia nos enseña que las guerras terminan donde se detienen los ejércitos, lo que a menudo resulta en una división del territorio. Esto fue evidente al final de la Guerra Fría en Teherán en 1943. Se tomó la decisión de establecer zonas basadas en donde estaban estacionados los ejércitos después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, vemos un cambio en la cortina de hierro un poco más al este. Esta cortina de hierro se extiende desde el Ártico, con Finlandia y Suecia uniéndose a la OTAN, y corta directamente a través de Ucrania hasta el Mar Negro. ¿Prevés una división permanente para Ucrania similar a lo que sucedió en Alemania o Corea? ¿O predices una guerra perpetua, dado que la neutralidad permanente ya no parece ser una opción para Ucrania? Since I guess permanent neutrality is not the option anymore for Ukraine. I would say we don't know. Yo argumentaría que no estamos conscientes de las opciones disponibles porque no ha habido comunicación diplomática entre Estados Unidos y Rusia desde que comenzó la guerra. Hasta donde yo sé, no ha habido ninguna conversación entre el presidente Biden y el presidente Putin desde el 24 de febrero de 2022. Creo que esto es peor que el comportamiento de los niños de escuela. Me resulta difícil comprender cómo el mundo podría estar al borde de una guerra nuclear. Si quisieran, podría enviarles un enlace para conectarse a través de Zoom. Incluso podría hacer una llamada telefónica por ellos. Estaría dispuesto a prestarles mi teléfono. No es tan difícil. Sin embargo, no están comunicándose. Por alguna razón, esto se considera sofisticado. Es absolutamente desconcertante. Es esencial que comiencen a hablar. Of course you need to talk. You need to understand the other side. Maybe you won't agree. More likely you'll... Necesitas entender el otro lado. Puede que no estés de acuerdo, pero es más probable que encuentres una forma de superar esto. Al final, podrían haber muchos resultados. Por lo tanto, no puedo hacer una predicción. Ucrania podría dividirse. Podría haber una guerra nuclear. Ucrania podría volverse neutral y Rusia podría retirarse de la mayor parte de Ucrania. Sin embargo, no creo que Rusia vaya a abandonar Crimea por varias razones. Pero muchas cosas podrían suceder. Es importante destacar que en diciembre de 2021 no se mencionó que Rusia anexaría Donbass. Lo que Rusia quería era que se respetaran los acuerdos de Minsk. Esto es bastante interesante. Minsk II agreements would be honored. Now, that's quite interesting. The Minsk II agreements
declared that there would be autonomy. Los acuerdos de Minsk establecieron que se otorgaría autonomía a Lugansk y Donetsk en el este de Ucrania, áreas dominadas por el grupo étnico ruso. Este acuerdo fue firmado por Ucrania y aprobado unánimemente por el Consejo de Seguridad de la ONU con un voto de 15-0. También fue garantizado por Francia y Alemania. Mis conocidos ucranianos, que ya no me consideran un amigo, me han dicho que nunca honrarían este acuerdo, tratándolo como una broma. Cuando Rusia señala que el acuerdo no fue honrado, lo desestimamos, alegando que Rusia no cree en la diplomacia. La declaración que acabo de hacer podría llevar a algunos a etiquetarme como un partidario de Putin. En otras palabras, estamos atrapados en un ciclo de argumentos extraños. Sin embargo, la verdad es en realidad bastante simple. Bizarre arguments. The truth is actually rather straightforward. The United States participated in the overthrow of Yanukovych. A Russophobic Estados Unidos estuvo involucrado en el derrocamiento de Yanukovych. Un gobierno hostil hacia Rusia llegó al poder. Declararon su intención de unirse a la OTAN casi de inmediato, dentro del año 2014. La tasa de envíos de armas desde Estados Unidos aumentó. Se firmaron los acuerdos de Minsk, pero el gobierno ucraniano los ignoró. La canciller Merkel explicó más tarde, específicamente el año pasado, que los ignoró por completo. El 17 de diciembre de 2021, el presidente Putin presentó un borrador de un acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y Rusia. Este acuerdo tenía dos puntos principales que Putin enfatizó. El primero era que se debería implementar el acuerdo de Minsk. El segundo era que la OTAN no debería expandirse. Sin embargo, Estados Unidos respondió diciendo que no negociarían sobre estos asuntos. The United States said, we don't negotiate with you over those things. And it's NATO doctrine. Esto se basa en la doctrina de la OTAN. No necesitamos considerar las opiniones de terceros países. Es como cuando Castro preguntó a los Estados Unidos, ¿qué te importa a ti? Esto fue justo antes de que invadiéramos durante el incidente de Bahía de Cochinos. También estuvimos a punto de causar una catástrofe global durante la crisis de los misiles en Cuba. Si la situación se revirtiera incluso ligeramente, puedes estar seguro de que el clamor contra cualquier reclamo hecho por los Estados Unidos sería ensordecedor. Este tipo de hipocresía y arrogancia es muy irritante para la mayor parte del resto del mundo. Comenzamos guerras cuando queremos. Tenemos el poder de invadir Afganistán e Irak. Incluso podemos intentar derrocar a Assad. No te equivoques, eso no fue una guerra civil. Fue una operación de cambio de régimen por parte de los Estados Unidos, autorizada por el presidente y llevada a cabo por la CIA. Se llamó Operación Timber Sycamore. The CIA called Operation Timber Sycamore. We can overthrow Gaddafi with the NATO in the end of 2011. Gaddafi fue derrocado con la ayuda de la OTAN a finales de 2011. También derrocamos a Yanukovych. Parece que hacemos lo que nos plazca. Entonces, ¿por qué las quejas? Somos una alianza amante de la paz y defensiva. Pero este enfoque no está funcionando. Por eso no estamos seguros de lo que pueda suceder a continuación. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo, el presidente Biden hizo lo que un presidente de los Estados Unidos debería hacer. Primero levantó el teléfono, o inició una llamada por Zoom, y habló con su homólogo. Le dijo que se fuera a casa y le aseguró que no llenaríamos el vacío con la OTAN. Esto podría llevar a muchos resultados positivos. Por lo tanto, no descarto nada. Sin embargo, se necesitan dos partes para negociar. En otro tema, me gustaría agregar algo. En marzo de 2022, Rusia y Ucrania negociaron para poner fin a la guerra. ¿Estabas al tanto de eso? Negociaron. Entonces, ¿qué sucedió después? ¿Cuál fue el resultado? They negotiated. What happened? What happened? Excuse me? No, that's not what happened. Okay, Bucha may or may not have happened, but that's not. Está bien, pero lo que pudo o no pudo haber sucedido no es lo que ocurrió en la mesa de negociaciones. Estados Unidos les dijo que no negociaran. Esto ahora está claro a partir de múltiples fuentes. Si quieres escuchar una descripción interesante de esta situación que destaca su extrañeza, considera lo que dijo Naftali Bennett.
Bennett, que entonces era el primer ministro de Israel y un mediador informal, declaró que estaban en el séptimo borrador y estaban cerca de llegar a un acuerdo. Sin embargo, Estados Unidos detuvo el proceso. Expresó que no creía que deberían haberlo detenido, pero creían que era importante debido a China. Es difícil de creer, pero eso es lo que sucedió. Lo he escuchado de todos los lados. Por lo tanto, no está fuera de nuestro alcance tener un resultado negociado para esta situación. Es totalmente posible. To have a negotiated outcome to this, not at all beyond our reach. Let me push you a little bit on this. On the one hand, you're saying Permíteme desafiarte un poco en esto. Sugieres que todas las opciones son posibles, pero no sabes cuál. Sin embargo, también estás diciendo que la diplomacia ya no es efectiva. Entonces, ¿cuál es el resultado real aquí? Karlov Clausewitz una vez afirmó que una guerra siempre se intensifica hasta los extremos a menos que haya un acuerdo de paz o una derrota completa del enemigo. Actualmente, ninguna de estas opciones parece probable. Entonces, la lucha continúa. ¿Cómo se ven estos extremos cuando la diplomacia está fuera de la mesa y las decisiones se toman en el campo de batalla? ¿Podría escalar a una guerra a gran escala? ¿Existe la posibilidad de que esto pueda involucrar armas nucleares? There are many theories of what's going to happen on the battlefield, but before I get to them, just to... Existen muchas teorías sobre lo que sucederá en el campo de batalla. Sin embargo, antes de discutirlas, es importante mencionar una famosa observación de Clausewitz. Él dijo que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Esta observación es muy relevante aquí porque estamos tratando con asuntos políticos. Esto significa que estos problemas pueden resolverse políticamente, no militarmente. Este es un punto crucial. Si estuviéramos lidiando con las ilusiones de un loco, la situación sería diferente. Pero estamos lidiando con política. Es política relacionada con Ucrania y la OTAN. Por lo tanto, es posible un resultado negociado. No descartaría esta posibilidad. Ahora, muchas cosas podrían suceder. Pero en mi opinión, una cosa que no puede suceder es que Rusia sea derrotada. The one thing that cannot happen, in my opinion, is that Russia is defeated. And the reason is that if Russia were to lose in a conventional... La razón de esto es que si Rusia llegara a perder en un sentido convencional, creo que probablemente escalarían a una guerra nuclear. Esto se debe a que Rusia percibe este problema como una cuestión de supervivencia, no como una noción descuidada o caprichosa. No se trata de recrear el imperio ruso o vivir en un mundo de sueños de Pedro el Grande. Lo ven como una amenaza para su existencia. Ya sea que realmente lo sea o no, así es como se percibe. También vale la pena señalar que Putin no es el más extremista en Rusia. Hay muchos que están molestos porque él no ha escalado la situación más rápidamente y agresivamente, lo cual es algo de lo que Rusia es capaz. Por lo tanto, un posible resultado es que Rusia podría ganar en el campo de batalla en los próximos meses. Esta es una posibilidad real, especialmente en una guerra de desgaste, donde un país más grande y poderoso tiende a tener la ventaja. And powerful country has a propensity to win. And because apparently, although Se dice que las reservas de la OTAN, incluyendo las de los Estados Unidos, están muy bajas. No soy un experto en esto, pero esto es lo que se está informando. También se dice que tomará años aumentar la producción militar de los Estados Unidos. Incluso Politico, un diario de tendencia derechista en los Estados Unidos, ha publicado un artículo que indica que el Pentágono está preocupado por las reservas agotadas. Dicen que nuestra verdadera guerra es con China. Por lo tanto, es posible que Rusia pueda lograr una victoria significativa en el campo de batalla. Esto podría llevar a varios resultados. Podría resultar en una escalada de la OTAN, donde las cosas se llevan a un nivel superior. Alternativamente, podría llevar a alguna forma de negociación, o al establecimiento de líneas congeladas o un armisticio. Incluso podría resultar en que Ucrania se divida en dos, u otro resultado. Ukraine divided in two or something else. Okay, that's one possibility. Another possibility is that Ukraine wins significantly in this. Está bien, esa es una posibilidad.
Otra posibilidad es que Ucrania gane significativamente esta contraofensiva. Supongamos que lo hizo. ¿Admitiría Rusia su error y se iría a casa? Lo dudo. Creo que Rusia escalaría aún más la situación. Rusia tiene 1,600 armas nucleares desplegadas, incluyendo las tácticas. Todos los días, escucho a la gente decir, no te dejes chantajear por las armas nucleares. Quienes dicen esto no tienen comprensión de la historia de la era nuclear. Si no tienes miedo de jugar con eso, no conoces la historia. Yo estoy aterrado. Entonces, si Rusia estuviera perdiendo en una guerra convencional, estaría extremadamente preocupado por lo que vendría después. I would be terrified right now of what would come next. And the idea that we had a story last week in the Washington Post, by the way, which La semana pasada, tuvimos una historia en el Washington Post. Sugería que Biden ha decidido que puede ignorar más de las líneas rojas de Putin porque, hasta ahora, todo ha sido un farol. Este es un juego peligroso. El mejor libro sobre la crisis de los misiles en Cuba, Jugando con el Armagedón, describe una situación similar. Conozco a las personas que están tomando estos riesgos. No confiaría en ellos con el destino del mundo. Los conozco personalmente. No apostaría el mundo a ellos. Entonces, esta es nuestra situación actual. Muchos resultados son posibles. Uno de ellos es que Biden podría levantar el teléfono y proponer una solución. Podría sugerir una forma de resolver este problema sin causar una catástrofe global. Podría proponer que Putin regrese a casa y que la OTAN deje de expandirse. Ese es el resultado que me gustaría ver. with you going home and with NATO not enlarging. That's what I would like to see. You said nuclear weapons, of course, Russia might use or might threaten with. Mencionaste las armas nucleares. Por supuesto, Rusia podría usar o amenazar con usar armas nucleares. Sin embargo, en este momento, no parece que Rusia vaya a lograr una victoria decisiva en el campo de batalla. ¿No hubo un cálculo erróneo por parte de Rusia inicialmente? Rusia no aumentó significativamente el gasto militar antes de la guerra, a diferencia de otras potencias imperiales en la historia. Rusia invadió Ucrania con 180,000 soldados. En comparación, los Estados Unidos desplegaron 800,000 soldados en Kuwait en 1992 para liberarlo. Kuwait es 40 veces más pequeño que Ucrania. Entonces, ¿no fue esto un cálculo militar erróneo por parte de Putin inicialmente? Ahora, la única opción que parece quedar son las armas nucleares. ¿No fue esto una apuesta peligrosa por parte de Putin? Was this not a dangerous gambling on the side of Putin as well? Aren't we just witnessing a game of chicken on both sides? Isn't that ¿No es esto simplemente un juego de gallinas, lo que estamos presenciando? ¿No es que cada lado cree que puede superar al otro, y cada lado desafía el farol del otro? Estados Unidos creía que podían eliminar a Yanukovych sin ninguna repercusión. Esa era la suposición de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han derrocado numerosos gobiernos. Es un terrible hábito. Han descuidado la diplomacia. Creen que han aprendido de los británicos que si no te gusta tu contraparte, deberías derrocarla. Así que se olvidan de la diplomacia. Piensan que no necesitan negociar con ellos, sino socavarlos. Así que creían que podían deponer a Yanukovych sin ninguna repercusión. Putin se apoderó de Crimea, tal como le había dicho a George Bush que lo haría. Crimea like he told George Bush he would? Okay. And the Russian parts of the Ukrainian army. Las facciones rusas del ejército ucraniano se separaron en el este de Ucrania, tomaron sus armas y establecieron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Los observadores de la OSCE y la OTAN han declarado que estas no eran armas rusas importadas. Dijeron que estas eran armas ucranianas tomadas del ejército ucraniano para formar estas dos regiones separatistas. Yo no estaba presente en ese momento. Esto llevó a los acuerdos de Minsk. Putin pensó que esta podría ser la solución para poner fin al conflicto. Las dos regiones ganarían autonomía y Crimea pertenecería a Rusia. Esto podría haber terminado potencialmente la guerra. Sin embargo, los acuerdos de Minsk no se cumplieron. Cuando el presidente Biden asumió el cargo, Putin le pidió que se detuviera.
Pero Biden se negó, preguntando por qué debería detenerse. Declaró que Ucrania iba a unirse a la OTAN. A lo largo de 2021, los Estados Unidos firmaron 3 documentos de alto nivel comprometiéndose a la expansión de la OTAN para incluir a Ucrania. Committing the U.S. to NATO enlargement to Ukraine. On December, and then Putin massed troops on the border and put forward this draft. Entonces Putin estacionó tropas en la frontera y presentó un borrador de documento el 17 de diciembre. Creo yo, que esto llevaría a negociaciones. Contacté a la Casa Blanca 1 o 2 semanas después y tuve una larga conversación con un alto funcionario. Les insté a negociar para evitar una guerra. No expandir la OTAN ni siquiera es una concesión, es simplemente sentido común. Sin embargo, me dijeron que nunca negociarían sobre ese asunto. Entonces, Putin creía que su estrategia funcionaría, pero no fue así. Como resultado, inició la invasión el 24 de febrero. ¿Qué esperaba entonces? Creo que anticipaba una negociación rápida. ¿Por qué pienso esto? Porque una negociación rápida tuvo lugar 3 semanas después. En ese momento, Zelensky declaró que no necesitaban ser parte de la OTAN y podrían permanecer neutrales. We don't have to be part of NATO. We can be neutral. Go look it up, ladies and gentlemen. That was Putin's idea. Vayan a buscarlo, damas y caballeros. Esa fue la idea de Putin. Hemos demostrado que vamos en serio. Ahora, negociaremos un resultado basado en la neutralidad. Sin embargo, los Estados Unidos no lo compraron y dijeron, de ninguna manera. Instruimos a nuestro cliente a no negociar, que es exactamente lo que sucedió. Entonces, no creyeron la farsa. Y con sanciones y nosotros redoblando la apuesta, pensaron que Putin retrocedería. Pero no, Putin movilizó a 300,000 personas más en el verano de 2021. Él tampoco creyó la farsa. Enviaremos tanques y F-16, pensamos. Llamaremos a su farol. Es como si todos volviéramos al 6º grado. Eso es lo que estamos presenciando. La única diferencia es que están jugando con armas nucleares. Esto está claro. Por cierto, no solo está claro para mí. He estado diciendo esto a los funcionarios de Estados Unidos durante todo este proceso. Por un tiempo, incluso me escucharon. Because for a while they would even talk to me. Because I know them. I've been around. And I said, this is... Porque los conozco. He estado alrededor. Y dije, esto es serio para Rusia. Por cierto, todos nuestros principales diplomáticos han estado diciendo lo mismo durante 30 años. William Burns, quien es muy inteligente y ahora es el director de la CIA, fue el embajador de los Estados Unidos en Rusia en 2008. Envió un memorando bien conocido. El memorando se titula Niet significa Niet. Explicó que toda la clase política rusa está firmemente en contra de la expansión de la OTAN a Ucrania. Niet significa Niet, dijo, y no es una broma. Sin embargo, los políticos estadounidenses no prestan atención a esto. Bill Perry, nuestro secretario de Defensa, dijo que no deberíamos expandir la OTAN. George Kennan declaró en 1997, no en 2007, que esto va a llevar al desastre. Puedes encontrarlo en el New York Times. Está en su sitio web. Todo esto era predecible. Están actuando como niños. This is all predictable. They behave like kids. Raytheon lobbies for more sales. Raytheon está presionando para aumentar las ventas. Todos los grupos de reflexión en Washington están fuertemente a favor de los derechos unilaterales de Estados Unidos. Cada artículo en la revista Foreign Affairs discute lo que ellos llaman la primacía de Estados Unidos. Entonces, todo se trata de cómo Estados Unidos puede mantener su posición superior. Como economista, ni siquiera considero esta pregunta. En cambio, un economista preguntaría, ¿cómo podemos crear una economía de comercio en la que todos ganen? Pero si eres un estratega, lo más importante es quién está en la cima. Para mí, esto parece una mentalidad de 6º grado. Pero para ellos, cada lado está tratando de desenmascarar el farol del otro. Entonces, ¿dónde está el error de cálculo? Está en ambos lados. El único perdedor absoluto en esta situación es Ucrania. Ucrania tenía un presidente, Yanukovych, que estaba tratando delicadamente de evitar quedar atrapado en una guerra por proxy. Pero fue derrocado.
and that was Yanukovych, and he was overthrown. I have a couple of more questions before we move on to the Q&A questions, 3 more questions. Tengo algunas preguntas más antes de proceder a la sesión de preguntas y respuestas. Claramente, la percepción occidental es diferente. Occidente cree que Putin ha reintroducido la guerra, los bloqueos y una carrera armamentística en Europa. Sin embargo, parece que Occidente está más que dispuesto a aceptar esta realidad creada por Putin como el nuevo estándar. Tenemos este término, Zeitenwende. Parece que hay un acuerdo para participar a un nivel mucho más bajo. Valores superiores como el multilateralismo, la interdependencia y el control de armas han sido abandonados, incluso por Occidente. Entonces, parece que Putin ha ganado esta narrativa. Ahora estamos en un mundo diferente. Independientemente de quién tenga la culpa, todos están jugando el mismo juego. But everybody plays the same game. The very sad thing for me in watching this is how Lo que me entristece cuando veo esto es cómo Europa ha perdido su identidad como unión política y se ha convertido en parte de la OTAN. Me resulta difícil entender la ecuación entre la UE y la OTAN. El hecho de que la presidenta van der Leyen esté haciendo campaña para dejar su puesto como presidenta de la Comisión Europea para convertirse en la jefa de la OTAN es un claro ejemplo de lo extraña que se ha vuelto la situación. Trabajo como profesor de desarrollo sostenible. Esto significa que no solo estudio los niveles de ingresos, sino también la calidad de vida, la salud y muchos otros aspectos de la vida. También trabajo como coeditor. Soy el coeditor fundador de un informe anual llamado el Informe Mundial de la Felicidad. Este informe utiliza datos recopilados por Gallup International para evaluar la valoración subjetiva de la vida en más de 150 países. subjective assessment of life in more than 150 countries. The reason I mention all of this is Europe has by far the highest living La razón por la que estoy discutiendo todo esto es porque Europa tiene los más altos estándares de vida en el planeta. También tiene la más alta calidad de vida. Además, es la región más enfocada en reducir las desigualdades, en la transformación verde y en hacer lo que deberíamos estar haciendo en el siglo XXI. Esta es la misión de Europa. Es un continente de paz, desarrollo sostenible y equidad social. Esta es la brillantez de la OSCE, que extiende Europa hasta los Urales. Serví como asesor del presidente Gorbachov. Lo conocí personalmente. Creía en un hogar europeo común. Esto no fue algún truco dañino, él realmente creía en ello. Fue un gran hombre de paz, posiblemente el mayor estadista de nuestro tiempo. Desafortunadamente, Estados Unidos no pudo entenderlo. And the United States could not understand him. They could not take yes for an answer. He's offering peace. No podían aceptar una respuesta positiva. Él está proponiendo la paz. ¿Cuál es la trampa? Él está sugiriendo la paz. Ah, ahora entiendo. Nos convertiremos en la única superpotencia. Está proponiendo desmantelar los ejércitos. Ahora entiendo. Expandiremos la OTAN hasta el Cáucaso. Así es como Estados Unidos responde a la mejor oportunidad que hemos tenido para la paz. Europa está renunciado a sus mayores logros en este proceso. Europa no es un socio subordinado de la superpotencia global. Europa ni siquiera comparte los mismos valores que Estados Unidos. Esto es, por cierto, factualmente preciso. Pertenecemos al excéntrico mundo anglosajón. Todavía nos adherimos al libertarianismo de John Locke. Todavía creemos que no hay obligación de ayudar a los pobres. Se les ve como una carga para la sociedad. Nos aferramos a ideas que se originaron en la Gran Bretaña del siglo XVII. We have ideas that go back to 17th century Britain, and then we learned from 19th century Britain what global empire means. And decided Luego aprendimos de la Gran Bretaña del siglo XIX sobre el concepto de un imperio global. Decidimos que esa era nuestra vocación. Europa es muy superior a lo que actualmente se está conformando. Esta situación es extremadamente triste y altamente peligrosa. Por cierto, entiendo los sentimientos de Polonia. Serví como su principal asesor económico. Les ayudé a cancelar sus deudas en 1990 y 1991.
Ayudé a estabilizar su economía. Fui su mayor defensor para unirse a la Unión Europea. Curiosamente, ni siquiera se llamaba Unión en ese entonces. Se conocía como la Comunidad Europea cuando comencé la campaña. Redacté su primer programa de reformas. Me informaron que el tema era el regreso a Europa. Esta directiva me fue dada por el equipo de Lech Walesa. The theme is the return to Europe. That's the instruction I was given by Lech Walensa's team. You write a plan for the economic return to Europe. So I've seen all of this. Se te ha encomendado elaborar un plan para el retorno económico a Europa. He visto todo esto. Puedo comprender su miedo a Rusia. Sin embargo, no lo acepto como una estrategia geopolítica inteligente o una solución. Ciertamente lo entiendo. Mi esposa nació en la Checoslovaquia comunista. No tengo ninguna ilusión sobre las actitudes duras, pero necesitamos considerar cómo vamos a garantizar un planeta seguro. Esto no se trata solo de emociones. Se trata de tener cierto conocimiento de la historia, la capacidad de ver la perspectiva del otro y entender la historia, incluyendo la historia de la Guerra Fría. Este país, como he enfatizado, ofrece una gran lección que se pasa por alto completamente. Por cierto, todos los estados neutrales, excepto Austria, han abandonado con entusiasmo su neutralidad. Este fue un gran error. Big mistake. But my point is, please, Europe is not NATO. Mi punto es, Europa no es la OTAN. Europa no es la OTAN. Si conocieras el caos al otro lado del Atlántico, lo entenderías. Creen que su papel más importante en el mundo es enfrentarse a China. ¿Es eso a lo que quieres comprometerte ahora mismo? Te aconsejo que no lo hagas. Tienes los más altos estándares de vida y los mejores valores, en mi opinión. Estos son valores socialdemócratas, que influyen incluso en los partidos no socialdemócratas. Promueven la idea de que se debe cuidar a las personas, que debería haber viviendas sociales y servicios públicos. No tenemos cobertura de salud universal. Si te alineas con estos valores, no te lo recomendaría. No tenemos valores públicos. Tenemos valores libertarios británicos de laissez-faire lockeanos. No los recomiendo. Y, para que conste, no funcionan muy bien. Libertarian values. I don't recommend it. By the way, it doesn't work very well. I live in an expensive neighborhood in New York that is absolutely filled with... Resido en un barrio caro de Nueva York que está lleno de mendigos. También está lleno de basura sin atender porque los espacios públicos no se mantienen. Ahora, también está plagado de tiroteos. Aconsejo en contra de ello. Esta situación es parte de un problema más grande. Incluso mientras nuestra sociedad se desmorona desde dentro debido a los frecuentes tiroteos masivos, seguimos enfocados en la guerra. Durante nuestras recientes negociaciones de deuda, el acuerdo bipartidista fue limitar el gasto social mientras se permite que el gasto militar aumente. A pesar de gastar 3 veces más que China, y más que los siguientes 10 países combinados, seguimos aumentando nuestro presupuesto militar. También mantenemos 800 bases militares en el extranjero alrededor del mundo. Les insto a que no apoyen esto. Europa no es lo mismo que la OTAN. Don't sign up for that. Europe is different from NATO. En este momento, no parece que la vocación de Europa sea el multilateralismo efectivo, como sugeriste. En cambio, parece que nos estamos moviendo hacia la polarización. Algunas personas se refieren a esto como un mundo multipolar. Sin embargo, un mundo multipolar sin multilateralismo puede ser muy peligroso. Hemos visto esto antes en los períodos previos a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos recuperar el multilateralismo? Si relacionamos esto con Rusia, ¿deberíamos construir un sistema de seguridad europeo? ¿Debería ser este sistema con Rusia, sin Rusia o contra Rusia? ¿Deberíamos integrar a Rusia en un mundo multilateral? Si es así, ¿cómo podemos lograrlo? Mencionaste la OSCE con el CSC de 75 como un ejemplo. Entonces, ¿cómo podría ser un mundo multilateral sin polarización, o al menos con polarización mínima? ¿Tienes algún modelo o idea?
I was very keen on the European Union enlargement. Estaba muy interesado en la expansión de la Unión Europea y jugué un papel significativo en sus primeros años. Creo que los vecinos deberían trabajar juntos. Por lo tanto, aprecio mucho el marco de la OSCE. Creo que es correcto. También pienso que es apropiado que Europa tenga un acuerdo de seguridad europeo. Alrededor del mundo, las regiones a menudo están divididas internamente, generalmente debido a las divisiones de la Guerra Fría. Estas divisiones a menudo se basan en una estrategia imperial estratégica de Estados Unidos de dividir y conquistar. Entonces, vemos que se fomenta la división. Estados Unidos está alimentando divisiones en el noreste de Asia. Japón y Corea están de nuestro lado, mientras que China está del otro lado. Estamos creando una nueva alianza militar, AUKUS, que incluye a Australia, Estados Unidos y el Reino Unido para submarinos nucleares en Australia. Esto es exactamente lo que necesitamos. También es exactamente lo que Australia necesita. Australia, just what we need, just what Australia needs. What the solution is, each region should cooperate. La solución es que cada región debería cooperar. La Unión Africana también debería cooperar internamente. Europa, por supuesto, debería aspirar a incluir a Rusia. ¿Puedes imaginar algo más? ¿Cómo podríamos no temer la amenaza diaria de una guerra nuclear? La prevalencia de esta cultura de cancelación es asombrosamente equivocada. Por ejemplo, incluso la Filarmónica de Nueva York canceló un concierto de Rachmaninoff programado para mayo. Es difícil comprender cuán crudo es esto. Estamos hablando de alta cultura. No parecen entender que está bien tocar a Rachmaninoff. Incluso hubo protestas sobre Tchaikovsky, con gente diciendo que no se debería tocar La Bella Durmiente en Navidad. Este fue un problema incluso aquí. Pero, ¿qué podría ser más hermoso que La Bella Durmiente de Tchaikovsky? Quizás podrían competir algunos valses de Strauss. Diría que están al mismo nivel. Okay, I would say that they're right up there. But we should not be behaving this way. And the demonization. No deberíamos comportarnos de esta manera. Demonizar a los demás no hace a nadie seguro, ni resuelve ningún problema. Solo pone a todos al borde. Debemos recordar que estamos viviendo en una era nuclear. Mi idea fundamental gira en torno a la Carta de la ONU, la cooperación regional y los objetivos acordados a nivel mundial, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el clima. Otros acuerdos importantes incluyen la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, el Tratado de Alta Mar y el Marco de Biodiversidad de Kunming-Montreal. En esencia, deberíamos centrarnos en cuidar a las personas y al planeta. En lugar de gastar $2,20 billones en armamentos militares el año pasado, podríamos haber utilizado una parte de ese dinero para educar a los niños. Esto mejoraría enormemente el mundo para los cientos de millones de niños que no están en la escuela porque sus gobiernos no pueden permitirse proporcionarles escuelas secundarias. En esto es en lo que deberíamos estar enfocándonos. So this is what we should be doing. We actually have globally agreed goals. We have the OSCE. We have the means to do them. De hecho, tenemos metas que se acuerdan a nivel mundial. Poseemos la OSCE. Tenemos los recursos para lograr esto. Los políticos estadounidenses deberían abstenerse de volar a Taiwán y declarar que vamos a defender a Taiwán a cualquier costo. Acordamos una política de una sola China hace 50 años, y esa sigue siendo la política correcta. China apoya esta política porque, a partir de 1839, las potencias imperialistas occidentales, seguidas más tarde por Japón, intentaron destruir o conquistar China en varias ocasiones. Comprensiblemente, no están ansiosos por repetir esa historia. Entiendo su perspectiva. Deberíamos ejercer cierta precaución. No estamos muy lejos de un mundo pacífico porque la mayoría de las personas en el mundo lo desean. Por cierto, China no tiene planes de apoderarse del mundo. Esa es una discusión para otra larga noche. He estado visitando China durante 42 años, a menudo varias veces al año en muchos casos. Lo último de lo que me preocupo es de que China se apodere del mundo.
Esta preocupación ni siquiera entra en ninguna categoría en 2,000 años de diplomacia china. China no ha iniciado una sola guerra en el extranjero en 2,000 años. La única instancia que podrías contar posiblemente es cuando los mongoles, que estaban en control de Beijing, lanzaron una invasión a Japón. Esto ocurrió en 1274, si no me equivoco con la fecha. Sin embargo, la flota mongola fue derrotada por un tifón, conocido como los vientos kamikaze. Aparte de esto, nunca ha habido un caso de China iniciando una guerra. Por ejemplo, Gran Bretaña y Francia han estado en guerra entre sí casi todos los años durante 1000 años, de una forma u otra. Pero China y Japón nunca han estado en guerra, excepto en las 3 ocasiones en que Japón invadió China. China nunca ha invadido Japón. Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse demasiado por China. Es un lugar agradable con buena comida y una cultura fascinante. Recomiendo visitarlo. So before I ask you the very last question, I just want to add to your observation. Antes de hacerle la pregunta final, quiero añadir a su observación. Está China, Taiwán, y la encuesta más reciente del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, un think tank transatlántico. Realizaron una encuesta preguntando a los ciudadanos, no al gobierno, de la Unión Europea. La pregunta era, si surge un conflicto entre los Estados Unidos y China sobre Taiwán, ¿qué harían? Alrededor del 60 al 65% de los europeos dijeron que preferirían mantenerse neutrales. No se pondrían del lado de China o de los Estados Unidos. Por lo tanto, las opiniones de los ciudadanos europeos podrían diferir de las de sus gobiernos. Ahora, no puedo evitar hacer esta pregunta final. Estás aquí como estadounidense y has escrito sobre la conexión entre la guerra y la deuda. La deuda se está acumulando en los Estados Unidos y habrá elecciones el próximo año. Entonces, ¿afectará esta crisis la decisión del próximo gobierno de apoyar a Ucrania? U.S. politics is basically a plutocratic. La política de Estados Unidos es esencialmente un Estado plutocrático. La política pública ha sido tomada por varios lobbies influyentes, cada uno dedicado a su área específica. Mantienen el control sobre la política de Estados Unidos a través de contribuciones de campaña. Esto se debe a que nuestras campañas electorales son financiadas por multimillonarios y lobbies corporativos. El costo de un ciclo electoral es ahora de alrededor de 15 miles de dólares millones. Es posible que hayas visto a George Soros decir ayer, le estoy dando mi imperio a mi hijo. Su hijo respondió, voy a financiar al Partido Demócrata. Esto implica que él, al igual que otros multimillonarios, podría potencialmente invertir cientos de millones de dólares, incluso hasta $1.000 millones, en las elecciones de 2024. In the 2024 election. And then there are other billionaires. And so what are the lobbies? Wall Street controls financial policy. Entonces, ¿qué son los lobbies? Wall Street gobierna la política financiera. Nuestro lobby de salud supervisa nuestro increíblemente costoso sistema de salud privado, a menudo referido como un sistema de salud. Nuestro lobby agrícola gestiona la industria alimentaria, que está vinculada a alrededor del 60% de los casos de obesidad o sobrepeso en los Estados Unidos. Esta es otra crisis de salud pública masiva y muy grave. El complejo militar industrial dicta no solo la política militar, sino también la política exterior. Como resultado, tenemos guerra continua y presupuestos militares en billones de dólares. El presupuesto del Pentágono solo es de $900.000 millones, pero hay más. Está la CIA, la Seguridad Nacional y muchas otras categorías, incluido el Departamento de Energía con armas nucleares. El total podría ser de alrededor de $1,20 billones al año. It's maybe $1.2 trillion a year. So that's on the spending side. On the revenue side, Entonces, eso está relacionado con el aspecto del gasto. En el lado de los ingresos, hay un acuerdo unánime entre los multimillonarios. Su mensaje es claro, no nos cobren impuestos. Como resultado, la recaudación de impuestos en los Estados Unidos es baja.
Luego está el gasto militar, por ejemplo, que ha ascendido a alrededor de $6 billones para las guerras en Irak, Afganistán y otros conflictos. $6 billones es una cantidad significativa. Comienza a acumularse con el tiempo. Por lo tanto, nuestra crisis de deuda proviene de un sistema político disfuncional. No se trata de demócratas y republicanos. Esa es una forma simplista de verlo, casi como un juego de niños. El verdadero poder reside en la oligarquía y la plutocracia, que abarcan ambos partidos. He perdido interés en esto porque es esencialmente un juego que subestima nuestra inteligencia. Because it's basically a game that is below our intelligence. And this is our problem. Now, we will have rising debt in the future. Este es nuestro problema. En el futuro, nuestra deuda aumentará. Somos un país grande con una gran economía. Podemos permitirnos gastar mucho en guerras. Sin embargo, no ha habido ninguna discusión pública sobre los $120 millones que ya se han gastado. Este gasto ha sido oculto dentro de la legislación Omnibus. No podemos tener un debate sobre nada porque no se están produciendo debates. Tendrá que haber otra asignación de fondos para Ucrania. Intentarán incluirlo en un proyecto de ley que debe aprobarse, por lo que no se debatirá y puede pasar desapercibido. No hay interés en preguntar a la gente estadounidense su opinión sobre todo esto. No hay intento de participar en una democracia deliberativa. No se está produciendo ningún debate en absoluto. Democracy at all. No debate at all. So the answer to the question is Entonces, no estoy seguro de la respuesta a la pregunta porque podría ser necesaria otra votación. Sin embargo, intentarán llevar a cabo la votación de manera discreta. Podría ser simplemente una parte de alguna legislación integral que financie algo como la seguridad social. No será la seguridad social, pero será algo que necesita ser aprobado, y simplemente se aprobará. Ese es el proceso habitual. Si se sometiera a una votación directa, probablemente sería derrotado. Si hubiera un verdadero debate en el Congreso sobre si queremos gastar 50 o 100 mil millones de dólares adicionales en esto, probablemente no pasaría. Ellos son conscientes de esto, pero tienen la ventaja de evitar cualquier debate público. any kind of public debate.